Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo y poderoso eres, Señor. Te alabamos. Te alabamos y te glorificamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabamos y exaltamos tu nombre en esta hora. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta preciosa noche que ha hecho el Señor para regocijarnos en su presencia. Mi nombre es Gigi y esto es Ya te enteraste, el relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Aquí estamos, ¿verdad? Un jueves más en el cual nos reunimos a discutir, ¿verdad? Y analizar su palabra, la palabra del Señor que nos dejó como guía. Y, ¿verdad? Analizando estas experiencias, estas historias que están plasmadas en este hermoso libro y cómo estas mismas, pues, las podemos traer a precisamente nuestra vida cotidiana, a nuestra vida de hoy, para ayudarnos a sobrellevar las situaciones, todo lo que ocurre, ¿verdad? Sabemos que tenemos en este mundo tribulaciones, la misma palabra lo dice. Y a veces se nos olvida que antes, años atrás, varias personas pasaron lo mismo que nosotros. Y por eso es importante, ¿verdad?, estar leyendo la palabra, porque no solamente nos da instrucciones, nos da direcciones de cómo vivir una vida que agrade al Señor, cómo vivir una vida en la cual podamos vencer, sino también habla de experiencias, ¿verdad? Tal vez lo menos que usted se imagina que usted ha vivido, que está viviendo, aquí alguien ya pasó por eso y está aquí plasmado, amén. Así que en esta hora, ¿verdad?, les doy la bienvenida. Voy a iniciar como siempre orando. Si usted tiene la capacidad de unirse en oración, pues le invito. Como siempre digo también, si está haciendo algo que amerite, que usted esté alerta, que tenga especialmente sus ojos abiertos, pues hágalo, hermano. Pero mientras tanto oramos al Padre, al Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bueno. Gracias, Dios, por un nuevo día más de vida, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor amado. Padre, gracias porque aquí estamos, Señor, a través de esta plataforma, a través de este lente, Señor, aún a la distancia, Padre, pero podemos conectar, podemos discutir, Señor, podemos interactuar, Padre, pero sobre todo podemos clamar juntos, Señor, y aprender de tu palabra, Señor. Oh Dios amado, Señor, Padre, hoy es un día, Señores, que venimos ante ti, Señor, Padre, presentando, Padre, nuestros temores, nuestros miedos, Señor, Padre, por lo cual tú nos vas a hablar. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Seguimos alabándote, seguimos glorificándote. Oh Dios amado, Dios eterno, tú has sido bueno, tú has sido bueno, tú has sido fiel. Bendecimos tu nombre. Bendecimos, Padre, a cada uno de los que se conecta, a cada uno de los que lo ve luego, Señor Padre. Declaramos y anhelamos que esta palabra les ministre grandemente, Señor, que esta palabra, Padre, les abre a sus corazones, les abre a su alma, Señor. Oh Dios Todopoderoso, Padre, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Santo y poderoso, Santo y poderoso. Oh Señor, Padre, tomamos este tiempo para exaltarte, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres digno, Señor, porque solo tú mereces la adoración y la alabanza, Señor Padre. Impregnamos la atmósfera, el aire del lugar donde estamos, Señor, con adoración a ti, Señor, proclamando tu señorío, proclamando tu autoridad, Señor amado, Padre, reconociendo que cuando abrimos, Señor, nuestra boca, Padre, y alabamos y exaltamos tu nombre, Señor Padre. Oh, Señor Padre, la atmósfera cambia, el aire cambia, Señor, suceden cosas, así como dice ese canto, Señor.
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Aleluya, aleluya, no importando la situación, Señor Padre, no importando mi situación, Señor Padre, en esta hora yo decido alabarte, yo decido exaltarte, yo decido darte las gracias por lo que tengo, por lo que te ha placido entregarme. Gracias, Dios amado, porque hoy me tienes de pie, Señor. Gracias porque tienes a mis hermanos de pie, Señor Padre. Sabemos que pasamos tribulaciones, Señor, que pasamos procesos, Señor, pero ahí está tu presencia, ahí está tu fidelidad con nosotros en todo momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, gracias infinitamente. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ministración. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos una vez más. Bienvenidos. Santo y poderoso. Aleluya. Gracias, Señor. El miedo tenemos que verlo no como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Palabras de María Alonso Puig. Aleluya. Ayer mientras estaba preparando, ¿verdad? Lo que es la promoción de este tema, primero yo había puesto se vale temer, porque evidentemente, como vamos a discutir más adelante, pues se vale temer en algunos casos. Sin embargo, mientras ponía atención, ¿verdad?, a lo que el Espíritu Santo me estaba ministrando durante el día de ayer, justamente hasta el día de ayer todavía yo no tenía una base, yo no tenía un tema para dar. Y pues ahí seguía buscando, pero también esperando, porque yo dije, bueno, si no hay tema y el Señor no quiere que se traiga nada, pues así va a ser, ¿verdad? Pero eventualmente el Señor me dio el tema mientras yo reflexionaba sobre el acontecimiento de ayer. Los que están en mi página saben que ayer fue el cumpleaños de uno de mis hijos. Y yo pues mientras meditaba en su vida y lo que ha sido, ¿verdad?, el testimonio que yo tengo, ¿verdad?, sobre la vida de él, pues el Señor me fue ministrando y me fue dando este tema. Y como dije, primeramente pensé en que se vale temer, pero mientras el Espíritu Santo me ministraba, yo recibí, ¿verdad?, que parte de las cosas que yo he pasado con mi hijo pues han sido una escuela. Y ahí fue que dije, no, es una escuela. Y le pregunto a mi esposo, entre la escuela del miedo o la escuela del temor, porque estaba en esa disyuntiva. Y pues él me preguntó, bueno, depende, ¿verdad?, de lo que tú vayas a traer. ¿Se trata del temor a Dios o lo que es el miedo humano? Y dije, pues, miedo humano. Okay, la escuela del miedo. Así se llama. Y tal como decía, ¿verdad?, la promoción, si a usted le invitan a que asista a la escuela del miedo, tal vez usted de momento se queda como que, la escuela del miedo, ¿yo para qué voy allá? O sea, ¿yo qué voy a aprender ahí? Se supone que yo no tenga miedo porque yo le sirvo a un Dios todopoderoso y la palabra me dice que no teme en muchos versículos. Uno para cada día, dicen algunas personas, ¿verdad? La palabra insta a no temer en diferentes versículos, eso desde Génesis hasta Apocalipsis. Tal vez usted piensa la escuela del miedo, pues es una escuela precisamente de terror en la cual usted asiste y va a haber cosas que pues que le asustan, que le dan miedo. Pero no, hermano, yo no le voy a hablar de una escuela precisamente de eso, que le causa a usted más miedo. Yo no le voy a hablar de cosas ni le voy a mostrar cosas que
que cause, que revuelquen sus miedos. Yo les quiero compartir la escuela del miedo como algo en lo que se aprende y se crece, porque así es como yo lo he visto en cuanto a esta situación, ¿verdad? Este testimonio que yo he tenido con mi hijo. Y claro que vamos a hablar de otros tipos de miedos, pero quiero que usted se quede de verdad con esto. Puede sonar contradictorio, pero realmente, hermano, el miedo puede ser una escuela. Y quiero compartirle un versículo clave de esta noche. Aleluya. Está en el Salmo 34:4. Pero voy a estar utilizando la traducción lenguaje actual. Dios le bendiga, Pastor José Maya. Salmo 34:4. Usted lo conoce, ¿verdad? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. Pero escucha la traducción lenguaje actual. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Aleluya. Y primero vamos a discutir lo que es miedo. Yo estuve buscando definiciones y de todas las que encontré escogí dos. La número 1 dice angustia por un riesgo o daño real o imaginario. O número 2, recelo o aprensión que alguien tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. Le pregunto, ¿usted ha experimentado miedo? Sí, usted ha experimentado miedo, yo he experimentado miedo. Todos hemos experimentado miedo. Y escuche esto, en la Biblia el miedo se aborda desde dos perspectivas principales. El temor reverente a Dios y el miedo como un obstáculo para la vida cristiana. El temor a Dios es visto como un principio de sabiduría y protección. Oiga, qué interesante. Mientras que el miedo a las circunstancias o a las personas puede ser superado por la fe y el amor a Dios. Tal como cuando le pregunté a mi esposo, pues me dijo, bueno, depende de qué tú quieres hablar, de lo que es el temor a Dios o lo que es el miedo humano. Vamos a hablar de lo que es el miedo humano. El miedo, ¿verdad?, que nosotros sentimos. ¿Y a qué nosotros le tenemos miedo? Muchísimas cosas. No preparé la lista porque sé que me iba a envolver, pero así por decirlo así, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? Como dice, ¿verdad? Circunstancias. Le tenemos miedo tal vez a ciertos animales. Le tenemos miedo a cierto tipo de personas. Tenemos miedo a eventos catastróficos, a eventos naturales. Hay un sinnúmero de cosas a las que nosotros podemos tener miedo. De hecho, si usted busca lo que son las fobias, hay algunas que uno se queda como que... Y, wow, hay gente que uno se queda como que... Mire, esto es un bolígrafo. Y hay gente que puede que le tenga miedo a esto. O sea, cuando yo hablo de miedo, no es como que de un sustito o algo. Es realmente miedo. Aleluya. Entonces, cuando yo compartí ayer, lamentablemente cuando un hermano cae, fracasa, ¿verdad? Sucede. Se escocota, como dicen en Puerto Rico. Obviamente eso levanta, como digo, cejas, miradas, murmuraciones. Hay quien mira los ojos, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué puede causar, ¿verdad? De estas acciones que yo le dije, pues cuando un hermano tiene miedo, ¿usted no se ha fijado? Que alguien expresa de alguna manera que está sintiendo miedo, que está sintiendo temor, ¿y qué es lo que hacen? Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, que... Toma. No, eso no. Isaías. Y eventualmente todos los versículos de no temas y se la tiramos.
Déjame ponerlo aparte porque casi la tiro, de verdad. Pero eso es prácticamente lo que hacemos a veces. No, no temas porque el Señor tu Dios está contigo y ahí seguimos. Entonces, lo que se supone que es una administración, ¿verdad? Un tiempo de oración por ese hermano, por esa persona, se convierte en una sesión de a veces uno siente como que se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito mientras te están bombardeando con todos esos versículos y con todas esas palabras, y a veces uno llega a sentirse con vergüenza y hasta con amargura. Y cuando llegas a ese punto puede ser incluso que tú sientas que le fallaste a Dios porque tuviste miedo, porque tienes miedo. Por ahí escribieron miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Pero hay gente que no, yo no le tengo miedo a la muerte. Morir en Cristo es ganancia. Yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy, ¿verdad? Si estoy haciendo lo correcto, lo que el Señor me ha pedido, sé para dónde voy. Y reconozco que morir en Cristo es ganancia. Pero si usted me pregunta, hermano, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Sí. No porque no sepa para dónde voy, no porque tengo miedo de que me voy a ir para abajo en vez de para arriba, no porque tengo miedo de que mi alma se va a quedar en pena por ahí, no, como creen algunas personas. ¿Por qué yo le digo que le tengo miedo a la muerte? Porque yo tengo 3 hijos y uno de ellos, el más pequeño, es autista no verbal. Entonces, cuando yo no esté, ¿qué va a ser de la vida de ese niño? Y claro, yo sé que la protección de Jehová está sobre él. Ese niño tiene una palabra de que tiene 6,000 ángeles asignados a él. No lo digo por vanagloria, lo digo porque así le plació el Señor. Y aquí en línea está el profeta que derramó esa palabra. 6,000 ángeles probablemente ya subieron a 12,000 porque pues, Dios lo bendiga. Pero o sea, en mi humanidad digo, claro que tengo miedo. O sea, mis hijos, mi esposo, mi familia, mi niño pequeño específicamente, pues. Pero entonces hay personas que no. O sea, el problema es que tal vez usted quiera testificar lo seguro que está en Dios, lo confiado que está en Dios, que no hay ningún problema. De hecho, así es como se supone que estemos. Pero a veces la manera como nos expresamos y compartimos esas cosas, realmente podemos hacer sentir mal a los demás. Podemos hacerlos sentirlo, como dije, que hacerlos quedar en vergüenza. ¿Y qué sucede cuando uno está en vergüenza y se siente así como que no? Lo que hicieron fue que brincaron encima de mí, me juzgaron, me callaron, prácticamente me dijeron, tú no estás permitido a sentir miedo. Llega la amargura. Hay gente que, como dije, le tiene miedo a ciertos animalitos. Y tal vez usted comparte eso, un ejemplo, ¿no? Yo le tengo miedo a las arañas. Y pueden usar eso en su contra, porque es que lamentablemente hay gente así. No están como que más espirituales, con la mega fe y esa cosa. Ay, hermana, ¿cómo usted me va a decir que le tiene miedo a algo más pequeño que usted? No. Yo no le tengo miedo a las arañas. O sea, yo la puedo ver y si estoy segura que es no venenosa, incluso yo la cojo. La tomo en la mano, ¿verdad? Y la miro y le saco fotos. Yo soy media Blancanieves, hermano. Ahora, si sé que es venenosa, pues le dejo su espacio. Pero como le digo, yo no le tengo miedo, pero ahora mismo yo estoy aquí transmitiendo con ustedes, tranquila, y si de repente cae una araña del techo, cae aquí, me voy a asustar porque no me lo estoy esperando. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque esta gente que habla así a veces con esta convicción de que no tiene miedo, pues como que no cuenta con esas situaciones. O sea, usted no le tiene miedo, hermano, a nada. O sea, si yo le zumbo una araña, usted no va a tener miedo, ¿verdad? Yo le tenía miedo a las cucarachas. Una cosa, yo no las podía ver. Yo las veía y yo les dejaba la casa. Y pudiéramos decir que es normal, pero es que las cucarachas no son un animal muy agraciado. Personalmente, yo
batalla un poquito para encontrar y entender su proceso, ¿verdad? De existencia en este mundo, pero el problema es que lo que yo tenía no era un miedo común, porque pues soy un animal poco agraciado, y yo me di cuenta que cuando yo veía una, a mí me daba escalofrío, como dicen, se me paraban los pelos, y me di cuenta que me quedaba paralizada. Me quedaba paralizada, me ponía trinca, comenzaba a respirar, usted sabe, aceleradamente, y casi empezaba a llorar. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ciertamente eso es un animal que a mí no me puede hacer daño. Realmente una cucaracha no me puede hacer daño. Entonces, digamos que no es justificable que yo le tenga tanto miedo, o sea, al punto de que me afectara de la manera como me estaba afectando a mí. Entonces, ese temor yo se lo puse en las manos al Señor, porque no puede ser así, o sea, ¿qué va a pasar? Y gracias al Señor, ¿verdad? Le puse ese temor en él y él lo trabajó. No las amo, no les voy a extender la mano para cogerlas, créame que no. Si la veo, me quedo tranquila, como quiera la miro. Quédate, si tú te quedas allá, yo me quedo aquí tranquila y no hay problema. Ahora, no te me acerques a mí porque lo primero que agarre, te lo voy a zumbar. Otra cosa que yo le tenía terror, a los helicópteros de noche. Pánico. Una cosa que me daba precisamente ataques de pánico. Le puede preguntar a mi papá, le puede preguntar a mi hermano, le puede preguntar a mi esposo, o sea, yo me ponía grave. Y fue algo que también le puse al Señor, porque reconocí que me daba un miedo inexplicable, un miedo que me paralizaba. ¿Y sabe qué? Que hoy día yo vivo en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, y aquí específicamente donde yo vivo, por aquí pasa mucho helicóptero de la policía, y pasan muchas veces de noche. O sea, imagínense si yo no le hubiese puesto al Señor ese miedo. Tuviera yo aquí en mi propia casa muriéndome, probablemente nos hubiésemos tenido que mudar, porque ahí me volvía loca. No, se apagó la luz. Ejemplo, en vivo y a todo color. Y esto pasó en la transmisión pasada. Yo estoy transmitiendo y se apaga la luz. Puede ser que uno le dé miedo, ¿verdad? Porque la luz no tiene que apagarse sola. Es verdad que esta es controlada por un dispositivo, pero nadie le dio al botón, se apagó sola. Entonces usted está en su casa tranquilo y se apaga una luz sola, me va a decir que no le da miedo, aunque sea un poquito. Antes de ponerse a recitar el Salmo 23. Hermano, no es que no tengamos miedo, ¿verdad? Pero tampoco es que en cierta forma nos mofemos de los que tienen miedo. El miedo es un obstáculo, realmente. Ya yo les hablé de esas experiencias. Imagínense si yo todavía siguiera con ese temor que le tenía a esas amiguitas. Cuando vaya a Puerto Rico al campo, de hecho yo viví en el campo y lamentablemente pues allá sabemos que se ven muchas. Aquí afuera cuando llega el tiempo de calor salen y por ahí se pasean y pues, como les digo, de lejito. Pero si yo no le hubiese puesto eso al Señor, hubiese sido un gran problema, porque como les digo, aquí afuera se ve mucho también. El miedo que yo le tenía a los helicópteros hubiese sido otro problema, porque como les compartí, por aquí pasa mucho, especialmente el de la policía, y especialmente de noche. Y de noche pasa con el foco, cuando están mirando atrás, y cuando yo los veía así, eso era una cosa que... El miedo a los helicópteros, si usted tiene curiosidad, yo le diría que sí podría ser justificado, porque cuando yo era niña yo solía tener ciertas pesadillas, soñaba mucho con desastres, ¿verdad? Y tragedias, y cuando todo pasaba yo recuerdo que yo miraba al horizonte y yo veía a los helicópteros buscando de lado a lado, con los focos encendidos, buscando pues, sobrevivientes, no sé. Y eso como que se quedó aquí grabado. Ahora, fue algo que yo no capté hasta muchos años después, porque ya siendo adulta yo me di cuenta que yo veía un aparato de eso en el cielo de noche y yo me ponía. Sí.
Me pongo a analizar, entonces recuerdo eso, y ahí es que entiendo por qué es que yo siento ese miedo, porque es que yo siento ese temor. Pero como les dije, lo puse en manos del Señor y el Señor trabajó en él. Mire, hermano, el miedo puede ser una herramienta del enemigo para desviar a los creyentes del camino de Dios. Escucha lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y esto usted lo ha utilizado mucho. De hecho, es otro de los versículos que escribiríamos aquí antes de lanzárselo a la persona que nos está diciendo que tiene miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De todos los versículos de temor, de miedo, ¿por qué yo escogí este? Por lo que dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el problema del miedo? Como ya dije, el miedo nos paraliza. El miedo puede ser un obstáculo. Puede llevar a la duda, a la ansiedad y a la falta de fe. ¿Y qué puede causar el miedo también? Estancamiento. Escuche, estancamiento físico. Por ejemplo, estoy teniendo un dolorcito en el abdomen que debería ir al doctor, debería ir al hospital a chequearme, pero Primera de Juan 4:18, hermana Elizabeth. Primera de Juan 4:18. Es como les estoy diciendo, estancamiento físico, tengo cierto dolor abdominal, debería ir al doctor a examinarme, pero tengo miedo. Tengo miedo de ir al hospital, tengo miedo de ir al doctor, tengo miedo de esto, y resulta que ese dolorcito es el apéndice. Y el apéndice se me hincha y me revienta por dentro y casi me voy con los panchos, o me voy con los panchos, como dicen por ahí. Te tiene una molestia, un ejemplo, miren, y esto fue un ejemplo que yo le di a las damas cuando yo lideraba hace unos años. ¿A usted le duele una uña? Y ok, fine, el problema es que usted busca los remedios y entonces la uña le sigue doliendo. Pero yo no voy al doctor a atenderme a chequear porque esta uña me duele. Y de momento tengo una infección, tengo algo en esa uña y se me corre el dedo. Y puedo perder el dedo. Pero a lo mejor antes de poder detenerla en el dedo, se me corrió para la mano. Oiga, uña, dedo, ahora está en la mano. Y sigo con el miedo, sigo sin ir a verificarme y me agarra todo el brazo. Y cuando por fin, ¿no? Ya no podemos hacer nada por ti, hay que cortarte el brazo o si no se va a seguir regando tu cuerpo. Que el Señor reprenda. Tal vez dice, hermana, pero qué extrema. Puede pasar. ¿Cuánta gente usted no ha escuchado? Lamentablemente pasa con el cáncer. No, el cáncer está en cierta parte del cuerpo y de repente cuando viene, no, se le regó por todos lados. Otros tipos de enfermedades. Entonces, por eso es que digo, puede causar físico en cuestión de nosotros. No estoy viendo bien. Pero en vez de ir al oculista a que me verifiquen qué pasa, a lo mejor es que tengo que cambiar la receta, tengo que cambiar los espejuelos, tal vez necesito algún otro tratamiento, pero no, me da miedo ir al doctor, tengo miedo, y de momento un día me levanto, no puedo ver, perdí la vista por no atenderme a tiempo. Aleluya. Y nosotros los cristianos tenemos que ser un poquito cabeciduros, ¿verdad? Para ir al médico a veces. ¿Por qué? Por lo mismo, por la religiosidad, por la gran espiritualidad. Si tiene que ir al médico, vaya, hermano, o sea. Exactamente. Si la infección se va al hueso, puede perder la extremidad. Y es algo que tal vez usted pudo haber evitado. Hay casos en los que lamentablemente no, pero si algo que realmente usted pudo haber evitado por haber ido antes. Seguimos.
El miedo puede causar estancamiento profesional. Uy, está en su trabajo y puede ser que todo el mundo siga ascendiendo, siga moviéndose, siga recibiendo aumentos de sueldo y todo, menos usted. Pero no precisamente porque no lo toman en cuenta. No precisamente porque hay gente con influencias que los toman ahí y usted no. Muchas veces porque a nosotros nos da miedo. Tal vez gente que tiene el potencial que pudiera hacer algo más, pero no se lanzan porque tienen miedo. Estancamiento emocional. Usted tiene miedo de expresar sus emociones. Que pasan cosas, como le dije, tal vez usted dice y se expresa como se siente y lo que recibe a cambio es una pedrada. Oh, aquí tengo una piedra. No se asuste, hermano, esto yo lo tengo, ¿verdad? Porque a mí me gusta ser visual. Te expresa cómo se siente y lo que recibe es una pedrada o ¿qué es esto? Un pedazo de madera. Y es entendible porque pasa, pero no nos podemos dejar llevar por eso. Porque el tragarnos, el guardarnos nuestras emociones es muy dañino. Y no solamente se lo decimos, ¿verdad? Aleluya. Ministerialmente, ¿verdad? Por la palabra. Usted vaya a un psicólogo, vaya a un psiquiatra, vaya a un doctor y le va a decir eso. Hay mucha gente, por si usted no lo sabía, mucha gente que está enferma físicamente, pero es por eso, porque realmente están enfermos emocionalmente. Porque todo se lo guardan, todo se lo tragan. Entonces usted los ve siempre con dolor de cabeza, con la presión por las nubes, con el azúcar también por las nubes, o bajita, no pueden dormir, con dolor en los músculos, en los nervios. Y muchas veces es por eso, por las emociones, por todo lo que se guardan, todo lo que se tragan, lo que no expresan, no lo desahogan de ninguna otra forma. No le das alivio al cuerpo emocionalmente, pues te lo va a cobrar físicamente. Espiritual, estancamiento espiritual. Yo creo que esta no la tengo que explicar. Sé que el Señor me está llamando a algo más a nivel espiritual, pero tengo miedo. No puedo ver lo que es mi vida, lo que es mi vista, mis sentidos espiritualmente están completamente estancados por el miedo. Estancamiento ministerial. Digamos que usted tiene un cargo en la iglesia o a lo mejor no tiene ninguno, pero realmente el Señor tiene para usted algo más y usted no, por miedo. Y a veces sabes que Dios te está llamando para hacer algo más. Dios te está llamando para otra área del ministerio. Y nosotros tenemos ese miedo. Y vuelvo y les digo, estamos hablando del miedo que paraliza, el miedo que estanca. Porque naturalmente, claro que uno siente miedo. De momento te dicen, no, mira, hermana, hemos estado orando al Señor, hemos estado considerando. Y el Señor nos ha dado la orden, ¿verdad? Para que usted comience a pastorear. Claro que va a sentir miedo porque es natural. O sea, no estamos hablando de que, pues, prepárate el guito para... No, te están hablando de que te prepares para pastorear. Y eso significa que va a haber vidas por las cuales tú vas a ser responsable. Tú vas a ser responsable por llevar una palabra a esas vidas, por ministrarles. Hacer todo lo posible porque esas vidas, porque esas ovejitas se mantengan en el camino del Señor. Es una responsabilidad grande y claro, es entendible, pues que uno sienta miedo. Pero cuando ese miedo te paraliza y tú simplemente dices no, ahí es que está el asunto. Personal,
estancamiento personal. Porque usted tiene miedo de arriesgarse, de tener nuevas experiencias, de intentar algo nuevo, no sé, o sea, de moverse, de salir de su zona de confort. Usted simplemente tiene miedo y cuando viene a ver, usted está estancado. Y llega el momento que te sientes como que, Dios mío, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué se supone que yo estoy haciendo? O sea, this is it. Esto es la vida. Y a veces nos atrevemos a andar buscando culpables, o sea, cuando somos nosotros mismos los que tenemos miedo. Incluso hasta el estancamiento familiar. Un ejemplo, ya se me olvidó ya, pero hace muchos años cuando estábamos en Puerto Rico, mi esposo ya me había comentado que quería venirse a Estados Unidos. Y yo decía como que no hubo diferencia. ¿Tú crees que como que nos vamos para allá y todo se va a solucionar? Pero ¿y si así era? Llegó un momento en el que yo fui confrontada. ¿Y si así es? ¿Y si se van para Estados Unidos y allá les va mejor? ¿Y sabe qué? Nos lanzamos. Él, nuestro hijo mayor, que en aquel tiempo tenía solamente 1 añito, y yo, los 3. No se fue él adelante y yo, no, nos fuimos los 3. Sin tener nada. Vendimos lo que pudimos, lo que no lo regalamos, lo que no servía se botó. Empacamos 4 maletas y nos fuimos. Y para la gloria de Dios nos ha ido bien. Y aquí estamos todavía. Si yo hubiese permitido que ese miedo, porque si yo tenía miedo, irme allá a un país completamente desconocido, y no tenía como excusa inglés, porque gracias a Dios yo puedo hablar inglés, pero como quiera, o sea, sentía miedo de irme a un país que no conozco, irme con mi niño pequeño, dejar a mi familia. Hermano, yo viví en una calle detrás de mis papás y mi abuela al lado, en una casita que me encantaba, que todavía es la hora que cuando voy para allá y paso y la veo, ay, me da. Porque sí, yo quería mucho esa casa fue una petición que el Señor me contestó, pero nos lanzamos. Y en un momento que yo dije, bueno, realmente ¿y si funciona? Si no funciona, pues regresamos como hace otra gente. Porque créame que es bien incómodo estar con el qué hubiese pasado, qué esto, qué lo otro. ¿Por qué lo puse como estancamiento familiar? Por eso. Porque gracias a que nosotros hicimos ese movimiento, pues, mis hijos, gracias a Dios, han tenido una buena educación, incluyendo a mi niño autista. Se ha hecho aquí más fácil, ¿verdad? El proceso de que él vaya a la escuela, de que reciba su servicio. Mi esposo tiene un trabajo excelente, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Cuando estábamos allá se le hacía difícil encontrar trabajo en lo que estudió. Sin embargo, acá Dios lo ha posicionado de una forma que digo, eso fue Dios. Y cuando yo pienso en eso, yo digo, gracias Señor, porque tuve la valentía de lanzarme. Y a veces nosotros hacemos el mismo miedo que sentimos de no lanzarnos, de no intentar algo nuevo, incluso hasta de no seguir una orden del Señor. No solamente nos afecta a nosotros, afecta también a la familia. Gloria a Dios. Le bendiga, Pastor Víctor. Cuando yo recibí, ¿verdad? Lo que la escuela, el miedo puede ser una escuela. Cuando yo estaba allá, como les dije, ayer mi hijo del medio cumplió 11 años. Hace poco yo compartí en un escrito y también en un live que cuando él le tocó el tiempo de ir a la escuela, a mí me dio mucho miedo. Mucho miedo porque yo estaba muy apegada a él estaba muy apegado a mí y yo como que lo veía tan chiquito, tan frágil y yo sentía que él no estaba listo. Entonces llegó un momento en el que dije, no, yo no quiero que él vaya para la escuela.
Incluso ya yo estaba considerando, ya yo me iba a ir a los extremos, ya yo estaba considerando ir a la escuela y orientarme a ver si era posible dejarlo en casa otro año, porque yo sentía que no estaba listo. Sin embargo, cuando finalmente lo puse en manos de Dios, que lo debía haber hecho desde el principio, pero me dejé llevar por el miedo. Cuando finalmente lo puse en manos del Señor, ¿verdad? Y puse esa petición y le dije al Señor, por favor, pon un ángel especial que cuide a mi niño. Y el Señor contestó mi petición rápidamente para su gloria. Y mi niño este año, en junio, se graduó de escuela elemental. No solamente eso, y lo digo no por vanagloria, porque aquí la gloria es del Señor. Mi hijo es un niño superdotado, con notas excelentes, súper inteligente. Él en la escuela es... Entonces, como yo compartía, imagínense si yo me hubiese dejado llevar por el miedo y lograba que él se quedara aquí un año más, cuánto yo no hubiese saboteado su desarrollo, su futuro. Y ayer cumplió 11 años. Ese niño pequeñito que yo veía frágil, que andaba así pegado a mí, que eso no ha cambiado, ¿verdad? Porque así se pasa. Pues yo meditaba en eso y ahí fue cuando yo recibí que el miedo que yo sentía con mi hijo, con Elian, esa fue mi escuela, porque eso fue lo que a mí me preparó para yo poder enfrentar la situación con Isaac, que es el pequeño, que es autista no verbal. Cuando tocó el tiempo, ¿verdad? Que nosotros verificamos y resultó que sí, que él podía entrar a la escuela así sin ningún problema, sin lista de espera, sin nada, y que ahí también iba a estar recibiendo unos servicios. No solamente eso, sino que le dan, él tiene su transporte, lo buscan y lo llevan. Cuando llegó ese momento, pues yo pude estar bastante tranquila. Porque ya yo había pasado ese proceso de miedo de enviar a mi hijo a la escuela. Fíjese, con el mayor no me pasó. Yo estaba tranquila, yo decía, yo entiendo que él está listo. Pero porque yo tenía miedo con Elian, porque como les digo, como él era así bien pegado a mí, siempre estaba pendiente, o sea, ese era mi bebé. Entonces, tuve que pasar ese dolor, tuve que pasar ese desprendimiento, tuve que pasar ese miedo para entonces cuando me tocara con el pequeño, con el especial que no habla, entonces yo pudiera enviarlo a la escuela con tranquilidad y confianza en el Señor. Si yo no hubiese pasado eso con Elian, ¿qué hubiese pasado con Isaac? Isaac estuviera aquí todavía, sin ir a la escuela, sin tener contacto con otra gente, porque pues imagínense, yo no le voy a negar que siento mucho miedo por él. Y como les digo, lo compartí en otro live cuando hablaba del desprendimiento. Y todas las mañanas, pues yo hago un desprendimiento. Así como hizo Jocabed con Moisés, que lo puso en la canasta, pues así yo hago con Isaac. Lo pongo en la canasta, que pongamos que el boss, y se va para la escuela. Y a mí solo me resta confiar que el Señor lo está guardando. Pero sí siento el miedo. Pero no permito que el miedo me paralice, porque si lo permito, ¿qué voy a hacer? Dejarlo en casa. Y entonces eso le afecta porque él no recibe los servicios que necesita, no recibe las terapias, no recibe las clases, no interactúa con otra gente. O sea, yo me tengo que hacer a la idea de que Isaac, él también tiene que interactuar y compartir con otras personas, que no solamente es papá, mamá y sus hermanos. Cuando yo estaba meditando y recibiendo esto, fue que yo dije, wow, Señor, realmente la situación con Elian, el miedo que yo sentía al enviarlo a la escuela, yo no tenía idea de que era una preparación para años después, para mi próximo hijo, que ni idea tenía tampoco de que iban a hacer. Era una preparación para que yo pudiese soltarlo.
Entonces, tal vez ese miedo que usted siente, hermano, sí, puede ser una preparación, puede ser una escuela. El miedo sí nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a evolucionar, nos puede ayudar a acercarnos y a conocernos más a Dios, pero si se lo entregamos. Porque si no se lo entregamos, no estamos haciendo nada. Nos quedamos con el mismo miedo. Yo no sé cuál es el miedo que usted siente, pero cualquiera que sea el miedo, si usted se lo entrega al Señor, el Señor lo puede hacer libre de eso. Ya yo les compartí. Le tenía miedo, un pánico a las cucarachas que ya me estaba dejando, me volvía casi inútil porque es que ni siquiera me podía mover cuando las veía. Entonces imagínense. Una situación extrema en la que yo tenga que correr por mi vida y de momento se me topa una cucaracha. Ahí me quedo paralizada. Tal vez haya alguien cerca que entonces me arrastre y me cargue, pero si estoy sola. Pierdo la vida o salgo lastimada sin necesidad porque me paralicé al ver la bendita cucaracha. Vuelvo y digo, es normal que le tengamos miedo, ¿verdad?, a ciertos animales. Y digo que soy media Blancanieves, pero tampoco es que no le tengo miedo a ninguno. Porque créame, si aquí de momento se aparece un animal que no debería aparecerse, claro que me va a dar miedo. Es normal tener miedo. O sea, es parte de las emociones y más cuando son cosas que uno no espera. El miedo a la muerte, que dije que hay mucha gente también espiritual. No, yo no le tengo miedo a la muerte. Bueno, sabemos algunos que sí. Yo no espero. Solamente el Señor conoce mi momento, pero en mi humanidad yo no estoy esperando que sea pronto. Yo espero que sea años después, cuando mis hijos estén grandes, estén independientes. Especialmente Isaac. Pero cuando me vienen esos pensamientos y siento que está ese miedo, yo me encomiendo al Señor. Y aún así, pues confío, Padre. Si fuera tu voluntad que yo deje este mundo antes de tiempo, yo confío que tú vas a cuidar de mis hijos, tú vas a cuidar de mi esposo. Y que lo que tú has depositado en mí no se va conmigo. Va a ser transferido, depositado a otra persona. Y ahí seguirá el legado, seguirá el ministerio. Aleluya. Y sabe qué, estoy hablando, ¿verdad?, de que muchas veces son los demás quienes nos imponen, digamos que nos imponen esa vergüenza y ese sentimiento, ¿verdad?, de cuando admitimos que tenemos miedo, pero sabe que a veces somos nosotros mismos. Y me pasó hace unos meses, en marzo, ¿verdad?, para ser más precisa, el día de mi aniversario de boda. Mi esposo tiene unas bicicletas eléctricas, tiene 2. Y ese día quedamos, yo le dije, vamos a ir a la ciudad, ¿verdad?, lo que es el downtown y eso, que a mí me gusta mucho. Y vamos a ir a cierto sitio a comer, ¿verdad? Y eso hicimos. Y yo fui la que le dije, vámonos en la Bluesmobile. Una bicicleta que él tiene, azulita, doble, con capacidad para hasta 3 personas. Nos montamos. ¿Qué pasa? Yo he corrido bicicleta. Y yo estoy pensando que montarme en esta bicicleta es lo mismo que montarme en una bicicleta normal. Pero no es así. No es así. Una bicicleta eléctrica es súper rápida. Y no hicimos más que arrancar, no llevábamos ni 5 segundos corriendo, hermano, y ya yo estaba paniqueada. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, no solo eso, porque salimos por la parte de atrás de la casa, ok, pero entonces caemos en lo que es la calle de aquí. Y ya yo estoy como...
Y bien poquito después caemos en la avenida, donde hay muchos carros, ¿ok? No fue que nos fuimos a un camino solitario, no fue que nos fuimos por la acera, porque no podemos ir por la acera todo el tiempo. Caímos en la avenida, en una bicicleta, y yo quería llorar, porque yo me sentía tan descubierta. Cuando usted está en el carro, obviamente usted está cubierto, ¿verdad? Por todo. Pero yo andaba al aire libre. Entonces yo no tenía control de la bicicleta, obviamente era él. Y él me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, sí. Yo quería llorar, hermano. Yo tenía mucho miedo, se lo confieso. Pues decía, y si me da una cosa, si me suelto, si él agarra un hoyo, yo no estoy bien agarrada y me caigo, mínimo un buen golpe me voy a dar. Si no es que me caigo y vienen carros cerca y usted sabe lo que va a pasar. Y comencé a orar. Decía, Dios mío, por favor, ayúdame a relajarme porque yo no quiero arruinar esta ocasión. Primero que la idea fue mía. O sea, yo no quiero arruinar esta ocasión. Y él me decía, si quieres yo viro. Y yo, no te preocupes, estoy bien. Mentira, hermano, yo estaba asustada. Por no decir otra palabra. Pero yo estaba aterrorizada. Y iba por entre mí, Dios mío, Señor, por favor, por favor, por favor. La bicicleta tenía, digamos que como un mango, donde yo tenía las manos así, ¿verdad? Cuando llegamos allá, un tramo, yo diría como, ¿cuánto es la distancia? De aquí a Taco Town. En la Bluesmobile. 20 minutos, a mí se me hicieron eternos. Cuando nos bajamos allá, yo tenía las manos así. Así. Y así ahí sí yo sentía que se me iban a quedar. Y me dolían. Pero una cosa, obviamente cuando nos montamos de vuelta, yo dije, no. Voy a relajarme porque no me quiero lastimar las manos. Y no quiero que el miedo me desenfoque, entonces yo no esté pendiente y realmente sí me vaya a caer o algo suceda. Entonces, ¿qué es lo que le quiero traer? Es normal que usted se monte en una parata de esas y tenga miedo, porque le digo, no es lo mismo que una bicicleta normal. No se monte en una pensando, no es lo mismo. Esas aparatas alcanzan una velocidad tremenda. Y si usted va en lo que llaman un trail, en un parque o algo, pues es diferente, porque no ve casi nadie. Pero nosotros nos fuimos por la ciudad, por la avenida. Entonces, imagínense, yo me sentía súper expuesta. Y todos los escenarios que me pasaron por la cabeza. Entonces les digo, es normal, si usted se monta por primera vez, que tenga miedo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Hay un riesgo, ¿verdad?, de que algo pueda pasar. Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque yo sentí vergüenza por haber tenido miedo. Pero fui yo misma. Bendiciones, hermana Dolores. Lo bueno es que llegó. Dios le bendiga. Yo misma fui la que me impuse esa vergüenza. Porque yo misma me decía, mira, tan valiente y guapa que eres para unas cosas y te montas en la bicicleta porque se supone que confías en tu esposo y vas por ahí asustada, casi llorando y temblando y toda la cosa. Mira, hermano, y yo misma me hice un bullying hasta que de momento algo me... Usted sabe que el Espíritu Santo siempre está por allí. Tranquila, mija, se vale temer. Hiciste algo que nunca habías hecho, que no estás acostumbrada. Algo que conlleva, aunque es divertido, sí puede conllevar un riesgo. Se vale que tengas miedo. No pasa nada. Yo misma me tuve que hablar, me tuve que pedir perdón por lastimarme, porque yo misma me herí. Yo misma me menosprecié. Porque yo he pasado otras situaciones y no me ha dado miedo.
Porque yo he visto gente ser liberada que ha tenido manifestaciones y no me ha dado miedo estar ahí. Porque he visto cosas sobrenaturales y no me ha dado miedo. Pero entonces ahí estaba yo misma dándome una pela, dándome una golpiza porque me dio miedo montarme en una bicicleta que iba súper rápido. Entonces, como le digo, muchas veces son las demás personas cuando expresamos y admitimos que tenemos miedo, pero a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos súper espirituales, súper valientes, súper Josué 1:9. Y como les digo, sí, me di una golpiza bastante fuerte yo misma. Yo tuve que relajarme, pedirme perdón, pedirle perdón al Señor, porque reconocí que estaba siendo demasiado dura. Porque estamos, hermano, se nos olvida pues que estamos en este mundo, en este cuerpo. Y parte de las cosas que sentimos es el miedo. Pero, como dije al principio, nosotros pasamos situaciones y se nos olvida que aquí, en esta palabra, hay relatos de gente que pasó lo mismo. Te cree que no, pero sí, en la palabra hay relatos de mucha gente que tuvo miedo por diferentes razones. Adán y Eva tuvieron miedo de la presencia de Dios después de pecar, sintiéndose culpables y avergonzados por su desobediencia. Uy, cuando metemos la pata, cuando cometemos la falta, que mucho miedo tenemos de volver al Señor. Moisés al principio se sintió temeroso de la tarea que Dios le encomendó de liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Elías, hablamos de Elías unas semanas atrás. Luego de la confrontación con los profetas de Baal, huyó y se escondió en una cueva por miedo a Jezabel, quien quería matarlo. Mano, si usted se entera de que alguien quiere matarlo, ¿no le va a dar miedo? Claro que sí. Por tanto, si alguien le confiesa y le dice, fulano, sutana, me está buscando para matar, me tengo miedo, por favor, no se ponga a estar escribiendo y a tirarle la piedra. Usted entienda que es natural que esa persona tenga miedo. Gedeón, aunque finalmente obedeció a Dios, inicialmente sintió miedo y dudó de su capacidad para liderar a Israel contra sus enemigos. Ahí está, por si usted tiene miedo cuando le hablan, ¿verdad?, de ocupar un nuevo cargo, ya sea en su trabajo o en el ministerio. Le tengo a Gedeón, le presento a Gedeón. Pedro, en un momento sintió miedo y comenzó a hundirse cuando intentó caminar sobre las aguas a Jesús. Yo compartí una reflexión de Pedro Dios mío, en mi perfil, precisamente de eso, porque muchas veces criticamos y juzgamos a Pedro porque cuando él se comenzó a hundir tuvo miedo, pero es normal que hubiese sentido miedo. Pedro estaba experimentando algo sobrenatural. Él estaba viendo a Jesús caminar sobre las aguas. Si usted ve a alguien caminando sobre las aguas, usted va a pensar, ¡ay, ese es Jesús! Posiblemente va a pensar lo que pensaron los discípulos, un fantasma. Tal vez hasta piensa, eso es un demonio. Le va a dar miedo si ve a alguien caminar sobre las aguas. O sea, Pedro primeramente estaba viendo a Jesús caminar sobre las aguas. Y cuando le dice, si eres tú, envíame que vaya yo a ti. Ven. Y baja y empieza a caminar sobre las aguas. Posiblemente, más que maravillarse por lo que está viviendo, va a sentir miedo. Porque es normal que alguien camine sobre las aguas. No. No. Entonces,
cogemos a Pedro y lo hacemos triza, por cobarde, porque duda. Pero eso sí, Pedro tuvo miedo, pero ¿a quién clamó? Al maestro para el que lo salvara. Cuando nosotros tenemos miedo, ya sea por la situación que sea, muchas veces no clamamos a Jesús, no clamamos a Dios, no clamamos al Espíritu Santo. Porque nos pasa como Adán y Eva. Tenemos miedo de la presencia de Dios también. Entonces, hermano, vuelvo y le digo, yo no sé cuál es el miedo que usted tenga. Si usted le tiene miedo, ¿verdad?, a algo que suceda. Si usted le tiene miedo a un animal. Si le tiene miedo a tal vez avanzar más en la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la misma iglesia. Es normal sentir miedo. Lo que no es normal es permitir que eso cabe, que eso socave y nos paralice. Y que nos estorbe, principalmente en lo que es el trabajo para Dios. ¿Cuánta gente usted no conoce que le tiene miedo a los aviones, a montarse en un avión? Pasa y es normal. Si usted se ha montado en un avión, usted sabe que eso es una experiencia, ¿sabe? Es un aparato gigantesco que lo pilotea solo una persona o tal vez dos, o sea, Pero entonces, supongamos ahora mismo, yo estoy aquí compartiendo con ustedes por Facebook Live, por las redes. Y si este video llega al otro lado del país y de allá alguien se comunica conmigo, mira hermana, quisiéramos que usted venga a traer la palabra. Y yo digo, no, porque tengo que montarme en un avión, yo tengo miedo. No es que no le tenga miedo al avión, porque vuelvo y digo, montarse en un avión es. Y más después de este tiempo, de todas las cosas que pasaron. Pero yo negarme a ir a algo que el Señor me está enviando, porque yo permito que mi miedo sea mayor, no. No. Estoy en Puerto Rico y me avisa, mira, para tal iglesia, pero tal iglesia queda allá en los montes. Yo no voy para allá. El monte, en el campo, a saber todas las cucarachas que veo, todos los lagartijos, todo. ¿Usted cree que no? Claro que sí, hay gente. Me ponen todas las excusas habidas y por haber. Entonces, imagínense cómo le digo, yo todavía sigo con ese miedo irracional a las cucarachas y estoy en Puerto Rico y allá, mira, para ir a tal lugar, allá en el campo, en el monte, en la montaña, donde sea. Y yo digo que no, porque me da miedo ir allá y encontrarme con una cucaracha. Imagínense. Llego a la iglesia y hay una cucaracha ahí frente en la puerta. ¿Qué voy a hacer? ¿Viral? No, yo no voy a pasar porque hay una cucaracha ahí. Mi esposo de momento me dice, mira, hemos sido bendecidos y nos vamos en un crucero. No, un crucero. Montarme ahí en esa cosa tan grande en el agua. A eso sí yo le tengo respeto, a las profundidades del mar, del agua. Ahí sí. Me invita a snorkeling, lo voy a pensar. Si es en la orillita así bien bonita, con los corales y los pececitos de colores, especialmente Nemo, ¡ay, feliz! Pero más allá, en un submarino, ahí yo pongo un poco la línea. Primero me tiro de un paracaídas en un avión. Pero yo no sé qué pueda pasar.
¿Usted se acuerda de lo que pasó lamentablemente con el submarino ese hace unos, creo que fueron ya como 3 años? Esa gente que bajó y allá pues se quedaron. Imagínense que pasa algo así y el Señor me envíe, ¿no? Tú te vas a montar en ese otro submarino que van a ir a darle ayuda. Porque ahí hay de todo, ahí hay equipo médico, hay equipo marino, hay de todo, pero hace falta alguien que vaya y le lleve palabra. Yo montarme en un submarino, claro que me va a dar miedo, y sí, Señor, y me va a tener que tocar orar, interceder y ayunar mucho para poder hacerlo, pero yo no puedo permitir que ese miedo, que aunque sea justificable en cierta forma, que me paralice y me prive de hacer lo que el Señor me está mandando a hacer. Porque vuelvo y digo, ¿y si eso sucede? No es que ellos están allá abajo y necesitan que alguien vaya y les dé palabra. Y te escogí a ti. No, Señor, pero es que a mí me da miedo. Señor, yo sé que te da miedo, pero te escogí a ti. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Negarme? Alguien más va a aparecer para llevar la palabra. Así como en el libro de Esther, cuando Mardoqueo le diga, ni creas que porque tú estás ahí te vas a librar. Si tú callas, alivio va a llegar para el pueblo de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre van a perecer. O sea, yo me niego, va a aparecer alguien más que vaya y lleve la palabra, pero entonces yo me voy a quedar rezagada sin haber recibido y visto esa bendición. Usted sabe que hay gente que puede ser que gasten un dineral en un viaje y allá van y se quedan y no hacen nada. Viajan al otro lado del mundo y allá no se montan ni en una bicicleta normal. Nada. Por miedo. Hay gente que realmente no, si usted viene a ver, no disfruta la vida, no goza por el miedo, porque todo es un miedo. ¿Usted sabe cuánta gente todavía está con miedo, todavía está encerrada por el amiguito que vino en el 2020? Que es entendible, porque eso fue algo que vino casi de la nada. Yo por lo menos pensé, pues está pasando allá en el oriente, bendito, oramos. Pero de momento, cuando menos lo esperábamos, para acá llegó. ¿Y qué pasó? Fue un golpe bien duro para todos. Y hay gente que todavía está. Recientemente hubo un caso, creo que fue en Australia, si mal no recuerdo, de unos niños que encontraron, unos 6 y 4 años. Ellos vivían en una casa completamente apartada de la sociedad con sus padres. Pero estos niños no fueron a la escuela, no fueron a nada, porque sus padres tenían miedo por el mentado virus. Entonces, no es que usted no cuida a sus hijos, porque usted tiene hijos, es su responsabilidad cuidarlos. Y tal vez usted decide, no, yo no lo voy a enviar a la escuela, yo no quiero que tengan contacto físico con nadie por su seguridad. Ok, eso es entendible, pero entonces, si yo tomo esa decisión de dejar a mis hijos en casa, no es para dejarlos ahí ya. Yo tengo la responsabilidad de educarlos y de enseñarles. Estos niños no sabían leer, no sabían escribir y se comportaban como animalitos salvajes, porque sus papás los dejaron completamente rezagados. Y la cuestión no es esa, la cuestión es que pues no se encargaron de darles una educación. ¿Se imagínense? Yo tengo este tesoro. Raquel me va a ayudar hoy. Raquel le representa a mis hijos. Yo los tengo que cuidar. Así como un pastor cuida a sus ovejas. Pero aparte de cuidarles, enseñarlas.
¿Cómo yo los voy a dejar aquí? Pues sigan jugando. Entonces, no les enseño nada académicamente, no les enseño a nivel o sea, nada. Vuelvo y les digo, los niños ellos no leían ni escribían. Y describen que se comportaban así como animalitos salvajes. Realmente eso es protegerlos. No estamos para estar juzgando decisiones de los padres, ¿verdad? Porque cada quien con lo suyo, pero eso es algo que como que raya en lo... Usted se queda en su casa. Usted deja los suyos en su casa porque pues, usted le tiene miedo a que todavía Asperger por ahí y las demás variantes y todas las cosas que siguen surgiendo. Pero eso es entendible hasta cierto punto. Pero tampoco es dejar que entonces ese miedo te nuble. A tal punto que entonces dejas a tus hijos para protegerlos, pero tampoco haces nada por ellos. No los educas, no los preparas. Cuando le entregamos el miedo a Dios, permitimos que trabaje en nosotros, ya pasa de ser miedo entonces a ser temor. Y ahí hablamos, ¿verdad? Lo que dice la palabra. El temor del Señor se describe como un conocimiento profundo de Dios y de sus caminos, lo que lleva a la sabiduría y a una vida guiada por principios divinos. Este temor actúa como un sistema de protección espiritual, ayudando a discernir entre el bien y el mal, escuche, y mantenerse alejado de situaciones peligrosas o pecaminosas. Nos dejamos dominar por el miedo que nos bloquea, que nos paraliza. Eso no va a activar el discernimiento. Y el discernimiento es vital y crucial en la vida de un cristiano. La Biblia reconoce que el miedo puede ser una fuerza opresora, especialmente el miedo a la muerte, que puede llevar a la esclavitud y a la pérdida de la alegría de vivir. Su miedo a la muerte es tal que entonces usted no se disfruta la vida para nada y vive ahí como esclavo, atado. La Biblia anima a superar el miedo a través del conocimiento de la verdad, la palabra de Dios, y la confianza en el amor y poder de Dios. Jesús ofrece libertad del miedo a través de su sacrificio y su amor, que es más poderoso que cualquier temor. Usted va a sentir miedo de muchas cosas. Y es normal, es natural. Lo que no es normal y natural es permitir dejar que ese miedo se incruste en nosotros de una manera que simplemente nos bloquee. Como estuvimos hablando, no podamos desarrollar el discernimiento que tan importante es. No podamos confiar en el Señor. No podamos sentir fe, no podamos sentir confianza, no podamos sentir seguridad. Nada, porque es solamente el miedo. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, aleluya? Santo eres, Dios amado, poderoso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo yo voy a poder decir eso si le tengo miedo a la oscuridad? Cuando yo reconozco si realmente le tengo miedo a la oscuridad, Señor, yo te presento este miedo que tengo a la oscuridad, lo pongo en manos del Señor y el Señor trabaja en él. Entonces, ahí yo puedo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque créame que si lo que está operando a mí es el miedo, yo no voy a poder ni siquiera hablar, ni siquiera voy a poder decir Dios. ¿Entiende?
No es señalarlo, no es tirarle la piedra porque usted tiene miedo. Es instarlo a que usted le ponga el miedo al Señor. El miedo a lo que sea, no sé. Tiene miedo a la oscuridad. Tiene miedo a los lagartijos, a los sapos, a las cucarachas. Le tiene miedo a los truenos, a los rayos. Y tiene miedo al agua. Usted sabe. Yo compartí algunos de los míos. Lo que usted reconoce no es temor, no es precaución, no es como incluso dicen cositas, no. Como le digo, a las arañas yo no les tengo miedo. De gritar, de salir corriendo, de dejarle la casa, no. Si yo sé que son inofensivas, yo hasta juego con ellas si puedo. Pero si veo una que reconozco que me puede hacer daño, ahí yo tengo precaución. Algo de temor. Lo mismo con otras cosas. No confundamos la precaución, el juicio, la prudencia con miedo. Porque eso también pasa. Pensamos que lo estamos haciendo por precaución, por cautela, por prudencia, y no, y en realidad es miedo lo que tenemos. Y Dios te ve de todas las maneras que nos afecta el miedo. Y yo creo que la peor es esa, el no poder desarrollar el discernimiento que tan importante y vital es en la vida de un cristiano. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, amado hermano, amada hermana que me ves en esta hora, usted conoce cuáles son sus miedos. No sus temores, ¿verdad? No los temores, ¿verdad? El temor que le tenemos a Jehová por respeto, por reverencia, el temor a su palabra, el temor a su altar. No estamos hablando de ese temor, estamos hablando de miedo. El miedo que te paraliza, que te bloquea, que te sabotea. Tal vez tienes miedo a perder un ser querido, completamente entendible. Pero yo te invito, entrégale eso al Señor para que pueda haber paz en tu corazón. ¿Realmente tienes miedo de avanzar en el ministerio, de avanzar a nivel espiritual? En el ministerio se sufre, o sea, hay situaciones, hay cargas. Entendible que sientas miedo de escalar más a nivel espiritual. Muchos hemos visto cosas que en inglés dicen it's not for the faint of heart. Se me fue la traducción en español, ¿verdad? Pero si eso es lo que el Señor te está llamando, a que se activen esos sentidos en ti y tú puedas ver no solamente a los ángeles, no solamente a los querubines, no solamente, ¿verdad? Esas manifestaciones visuales que muchos tienen el privilegio de ver de la presencia de Dios. Toca ver demonios, toca ver entidades, toca ver huestes, toca ver... Y por eso era una de las áreas en las que yo más me estaba autolatigando. Por haber tenido tanto miedo montada en la bicicleta. Yo decía, ¿cómo es posible? Tan asustada, aterrorizada. Una mujer que se le han parado sombras de casi 7 pies de frente, que se ha asomado por ventanas y ahí los ha visto. Nuevamente, no por vanagloria, el Señor pues decidió entregarme ese don.
pero es precisamente para su gloria, para su reino, para ministrar las vidas de otros. No es para yo utilizarlo en mi contra. Y cuando yo sienta miedo por algo, yo misma azotarme. Y lo comparto con usted porque tal vez a usted le pasa lo mismo. Usted resiste y aguanta otras cosas, tal vez así también a nivel espiritual, pero hay algo que le causa miedo. No hay nada de malo. Usted entrégueselo al Señor, verdaderamente entrégueselo al Señor y el Señor lo va a hacer libre de ese miedo. Yo le digo, ahí está mi papá en línea. Le puede decir cómo yo me ponía cuando veía los helicópteros. Se lo puede decir. Mi esposo está aquí al lado. Si lo ve, pues pregúntele, porque él también me vio. Es decir, como yo le dije, si yo no lo hubiese puesto eso al Señor para que lo trabajara en mí, ¿qué hubiera sido de mí hoy? Porque vuelvo y les digo, yo estoy en un área donde vuelan muchísimos helicópteros diarios, mínimo pasa una vez. El de la policía dando ronda. Y pasan muchas veces de noche. Si yo siguiera todavía presa de ese miedo, nos hubiésemos tenido que mudar hace rato. Y ¿sabe qué? Esta casa, gloria al Señor, es de nosotros. Imagínense, firmamos el contrato, la casa es nuestra y a los par de meses, no, me tengo que ir porque es que los helicópteros... Aleluya. Usted conoce, hermano. No me lo tiene que decir a mí ni a nadie. Dígaselo al Señor. Porque el Señor usted no lo va a juzgar. No le va a escribir el versículo en el bloquecito y se lo va a tirar. No temas. La palabra dice no temas. Mayor es el que está contigo. Medita, hermano. Y le invito a que le entregue verdaderamente al Señor esos miedos que tenga. No tiene miedo a avanzar en el ministerio, a avanzar a nivel espiritual. Tiene miedo a crecer profesionalmente en el trabajo. Tiene miedo a salir, a viajar. O sea, realmente tiene miedo de montarse en un avión. Entrégueselo al Señor. Usted se monte, tal vez todavía tenga temor, pero va a tener esa seguridad de que el Señor está con usted. Y a donde el destino que usted vaya va a poder disfrutar. Usted está teniendo una dolencia y sabe que debería ir a atenderse, pero tiene miedo. Tráigaselo al Señor y vaya y chequéese. Porque le digo, usted no sabe, tal vez lo que le empieza doliendo es la uña, pero no se la atiende a tiempo y se le corre. Puede perder la extremidad. Si llegan a tiempo, si lo descubren a tiempo, si no, de la extremidad se le sigue corriendo. Puede pasar. Aleluya. Usted tiene miedo por un familiar, ¿verdad? Porque era una época de cambios, como me pasaba a mí con mi hijo. Yo tenía un miedo espantoso de que él fuera a la escuela. Pero gracias a Dios lo presenté a tiempo y hoy he visto su mano. Y no solo eso, como les compartí, ese miedo que experimenté me sirvió de escuela para yo poder superar la situación con el otro, que sí ameritaba que yo tuviera mucho miedo. Porque hermano, ¿usted sabe lo que es tener un niño que no habla? Muchas veces yo no sé qué es lo que él quiere, yo no sé qué es lo que le está pasando, menos sabe la gente de afuera. Créame, eso es difícil, eso es angustiante. Y hay gente, ¿no? Tus hijos no hablan español, lo que hablan es inglés, pero hablan, gloria a Dios. Tengo este chiquito que no habla. No es fácil.
Pero gracias a esa escuela del miedo que yo pasé con el otro, esta situación con él ha sido un poco más llevadera. Aleluya. Padre, te alabamos y te exaltamos, Señor, en esta hora. Señor, yo presento esta palabra, Señor, que ministro grandemente en mi vida. Señor, gracias por cada experiencia que hoy puedo testificar, Señor, y compartir, Padre, para administración y crecimiento de aquellos que le escuchan, Señor. Padre, gracias por cómo te has manifestado en mi vida, Señor. Porque me has librado de mis miedos, Señor, porque así te los he presentado, Señor. Porque he permitido que trabajes en mí, Señor. Padre, gracias porque has guardado a mis hijos, Señor, porque me has dado la sabiduría para trabajar, Señor, con sus situaciones, Señor, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor, que nos insta, Señor, que nos invita a no temer, Señor. Oh, Padre amado, danos ese deseo, Señor, Padre, ese anhelo de seguir escudriñando y buscando, Señor, para poder entender verdaderamente, Señor, el por qué no debemos temer, Señor. El por qué debemos poner nuestra confianza en ti, Padre amado. Oh, Señor, Padre. El poder decir, Señor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros, Señor, Padre. Pero te entregamos, Dios amado, nuestros miedos, Señor. Mira a mis hermanos en línea, Padre. Tú conoces, Señor, cuáles son esos miedos que ellos tienen, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, yo te pido en esta hora que ellos los puedan identificar, Señor, y ponerlos en tus manos, Señor, para que seas tú trabajando, Señor, para que seas tú, Señor amado, Padre, dándole, Señor, esa paz, esa sabiduría, Señor, esa templanza, Señor, esa confianza, Padre Santo, de que tú estás en control, de que tú los guardas y los cubres, Señor, a ellos y a sus familias, a sus iglesias, Señor, Padre, sus trabajos, sus negocios, Señor, aquellos que tienen propio, Padre Santo. Oh, Padre amado, Padre bueno, Señor, que ellos puedan depositar, Señor, toda esa ansiedad, toda esa preocupación en ti, Señor amado, Padre, para que puedan ser libres, Señor Padre, y que el único miedo, Señor, que haya sea ese temor a ti, Señor, a tu palabra, a tu presencia, Señor, a tus asuntos, Padre Santo. Que no esté ese miedo, Padre Santo, oh Dios eterno, ese miedo que el enemigo puede utilizar en nuestra contra, para que no se cumpla nuestro propósito ni nuestro llamado, Señor. Padre, a ti encomendamos nuestro espíritu, a ti encomendamos nuestra vida, Señor. Señor, aún esos miedos, Padre, que aún tal vez no sabemos que tenemos, Señor Padre, que sean revelados a nuestro espíritu, para que podamos hablarlo, Señor, para que podamos expresarlo, Señor. Y así tener paz en nuestro interior, en nuestra alma, Señor. Paz y seguridad, Señor, de que el miedo, Padre Santo, ha sido depositado en tus manos y que tú estás trabajando. Y que así podamos testificar a otros, Señor, e invitarlos a que ellos puedan ver el miedo, Señor, también como una escuela de aprendizaje, como una escuela de crecimiento, pero sobre todo como una escuela, Padre, donde se ve tu gloria y tu manifestación y la manera como tú obras, Señor amado. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias una vez más por lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho en la vida de mis hijos, en la vida de mis hermanos, Señor. Por cómo te has glorificado en ellos, como los has ido librando de miedos y temores, Señor. Y los que aún falten, Padre, una vez más, en tus manos quedan, Señor. Para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sabe que, te bendiga, Vanessa. Sabe que comenté, ¿verdad? Que dicen que la palabra dice no tema unas 365 veces, un versículo por día.
Estuve buscando y no son 365 veces. Sí son muchas, pero sacar un versículo diario, no. Pero aquí está. Es más, para cerrar vamos a buscarlo, algunos. Aleluya. Solo me da como un recordatorio. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Y así sucesivamente. Ahora, estos versículos que compartí y los demás que hay, para poder vivirlos y hacerlos nuestros, primero tenemos que entregar el miedo. No el temor a Dios, no el temor, o sea, no la precaución, no la cautela, sino el miedo. El miedo, lo que a usted lo espante, lo que a usted lo paralice, lo que a usted lo atemorice, el miedo. Eso se lo tiene que entregar al Señor y permitir que el Señor trabaje en usted y lo haga libre, para entonces poder tomar todas esas palabras y hacerlas suyas. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tengan una excelente y feliz noche, un sueño reparador. Mi nombre es Gigi, esto fue Ya Te Enteraste, así que nos veremos el próximo jueves a las 7 de la noche, si el Señor así lo permite. Amén. Bendiciones.